Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 13 de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. En este episodio vamos a profundizar sobre la vida de varias mujeres que nos dejaron un legado en cuanto a la música de la Edad Media se refiere. Antes de entrar de lleno en las diferentes biografías, es importante recordar que la mujer y su vida estaba generalmente determinada por la Iglesia y la aristocracia. Con esto nos referimos a que el lugar de las mujeres en el clero estaba restringido a un convento. La posición de una mujer noble era dictada por la cantidad de tierras que aportaban al matrimonio y su autonomía dependía de la riqueza que tuviese. En el caso de las mujeres de clase baja, la vida se desarrollaba en torno al campo y gremios medievales, las labores del hogar, tener hijos y cuidar a su marido. Lo que es cierto es que la posición social de una mujer en la Edad Media no tenía nada que ver con la del hombre. Siempre eran reconocidas como las acompañantes, las compañeras, las ayudantes o sirvientas. El hombre tenía potestad para controlar a la mujer y era el responsable de su comportamiento. Cualquier mujer que saliera de estos cánones de sumisión se consideraba como una mujer que practicaba la brujería y con frecuencia eran justiciadas a pena de muerte en la hoguera u otras armas de tortura. Como dato interesante, saber que en 1686 el Papa Inocencio IX declaró: «La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y las ocupaciones que le corresponden. Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún instrumento musical». Este edicto fue renovado en 1703 por Clemente XI. Lo cierto no es que las mujeres no tocaran música, sino que lo hacían en sus propias casas o monasterios. Tras este breve contexto, comenzamos con nuestra primera personalidad, Hildegarda de Bingen, nacida en torno a 1098 en Rumpersberg, en Alemania, en una familia noble acomodada. Se dice que fue abadesa benedictina, polímata alemana, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, líder de una orden monástica y profetisa mística. Se le conoce popularmente como la Sibila del Rin o la profetisa teutónica. Fue una mujer revolucionaria para la época en la que vivió, Baja Edad Media. Hildegarda, desde niña, ya entró en la actividad religiosa. Fue entregada por sus padres para que recibiera educación e instrucciones en el rezo y el latín, además de la lectura de las escrituras sagradas y el canto gregoriano. Desde niña padeció enfermedades que le derivarían en fenómenos con los que se dice que experimentaba visiones. Muchas de estas apariencias sobrenaturales las dejó reflejadas en su obra Esquivias, titulada Conoce los caminos, todo un conjunto de circunstancias que derivaron en la consideración de un don para Hildegarda. Además de esta obra, escribió libros con contenidos sobre ciencias naturales y medicina, como son el caso de Física y Cause et Cure. Hildegarda tenía gran conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano y determinados tratamientos médicos basados en hierbas y otros elementos naturales. Fue fundadora de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, al oeste del río Rin, de donde adquiriría su seudónimo. Hildegarda ganó gran reputación y consideración social, tanto es así que adquirió renombre en el ámbito político. Se entrevistó con el emperador Federico I Barbarroja, fue fiel defensora de la predicación religiosa, luchó por las injusticias sociales y expuso y criticó la corrupción política y en el ámbito religioso. Centrándonos en su obra, decir que escribió multitud de obras en latín medieval en las que se expone su gran bagaje cultural clásico, así como conocimientos profundos en multitud de disciplinas. Muchas de sus obras se encuentran recopiladas en el Códice Wiesbaden, conocido como el Códice Gigante. Aunque es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial casi fue destruido, se conservan algunas fotocopias y copias extraídas con anterioridad al conflicto. En su mayoría, textos sobre obras religiosas, teología moral, cosmología, antropología, medicina, teoría médica de los humores y otras reflexiones varias. Finalmente, centrándonos en la música, decir que la figura de Hildegarda se centra en la música y el canto.
Tanto es así que la autora explica: el canto es una manifestación del espíritu divino en el hombre, que con ello recuerda vagamente la bienaventuranza de Adán en el paraíso, quien participaba de la voz y el canto de los ángeles en la alabanza a Dios. La gran mayoría de obras musicales de Hildegarda fueron creadas para las necesidades litúrgicas de los monasterios que fundó y regentó, así como para la didáctica musical, como es el caso de su obra Ordo Virtutum. Se dice que su estilo es monofónico y melismático, unas características propias de la época, pero no solo eso, como compositora desarrollaba música con amplios rasgos tonales y extremos de tesitura en las voces, así como el uso de interválicas no tan propias de esta época medieval. Se diría que compuso unas 78 obras musicales, agrupada en la obra Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Además, 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2 sinfonías, con el significado propio de sinfonía para el siglo XII, un aleluya, un kyrie, una pieza libre y un claro antecedente de lo que sería el futuro oratorio siglos después. Hildegarda fallecería en septiembre del año 1179. En la actualidad se conservan sus reliquias en la iglesia de Aibingen, donde fundaría un segundo monasterio. En 2012 fue proclamada como doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. Continuamos nuestro vídeo biográfico y hablamos de otra figura, como fue el caso de Santa Casiana, conocida como Casia. Esta mujer vivió en el siglo IX en Constantinopla y fue la primera mujer compositora bizantina de la que aún se conserva música. Provenía de una familia noble, razón por la que entendemos su formación y estudios en el arte clásico. A esta autora se le atribuyen unas 50 obras litúrgicas, aunque solo 24 se han verificado como genuinas. El resto han sufrido reediciones y modificaciones compositivas por músicos posteriores. Además de las piezas litúrgicas, escribió 261 obras literarias en forma de poema, epigramas y sentencias morales. Además de los dos ejemplos mostrados anteriormente, en la Edad Media también hubo trovadoras. Estas eran conocidas como las trovairids, mujeres poetas que formaron parte de la cultura y literatura del momento. Generalmente, las trovairids escribían en lengua de Oc, conocida como la lengua occitana, una lengua romance que se hablaba en el sur de Francia y zonas del norte de Italia y España principalmente. La temática de las obras de las trovadoras iba desde poemas de igualdad entre hombres y mujeres, el amor e historias de los pueblos que frecuentaban, la belleza, la perfección humana, la felicidad, la desilusión, en general, toda evocación a las emociones a través del arte e incluso piezas de temática sacra. Podemos destacar algunas trovadoras como son Castellón, María de Ventador, Beatriz de Tía, Clara de Anduza, entre otras. Centrándonos en la vida de Beatriz de Tía, llamada también como Condesa de Tía, tenemos que saber que fue una de las más conocidas trovadoras provenzales del siglo XII. Nació en el año 1140 en Montélimar, Francia. Según documentos, se considera que fue hija del conde Isoardo II de Tía. Beatriz nos dejó poemas, de los cuales muchos de ellos se acompañan con la música de flauta. En pantalla te dejamos algunos de ellos que se conservan en la actualidad. La Condesa de Tía nos muestra temas como el optimismo y la traición, en la que con frecuencia ella es la protagonista que es traicionada y alabada. También expone el dolor por un amor que no ha sido correspondido, la valentía de la vida ante la adversidad y visiones moralistas sobre la envidia y la libertad. La vida de Beatriz se desarrolló en torno a un círculo de poetas de los que probablemente se relacione su obra. Beatriz fallecería en el año 1212 en Provenza, donde desarrolló gran parte de su obra musical.
Continuando con otra de las trovadoras destacadas de este periodo medieval, encontramos a María de Ventadorn, una de las tres hijas del vizconde Raimundo II de Turena. Aunque no se conserva mucha información al respecto de su vida y obra, la figura de María se conoce generalmente por ser trovadora, ya que es mencionada con frecuencia en las obras de trovadores de la época. Esta fallecería en torno al año 1222. Son muchas las personalidades femeninas que la historia ha dejado de lado, que en la actualidad se recupera su obra y vida, gracias a todas estas mujeres que en su época destacaron en el arte. Esto es todo lo que hemos aprendido en este capítulo de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la historia, no te pierdas el capítulo número 14 en el que abarcaremos los diferentes instrumentos medievales. Si te ha gustado nuestro contenido, no dejes de visitar nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube Lenguaje Musical Paso a Paso.